A ver. El día de hoy vamos a ingresar al tema de los números racionales. A ver. A ver. Usted tiene que entender que cuando nosotros estudiamos la matemática, no la estudiamos por aprender matemática, ¿no? Sino que lo estudiamos como una herramienta que nos va a permitir resolver o dar solución a algunas situaciones que se me presenten a mí en la vida, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al mercado y yo efectúo una serie de compras, ¿tengo que pagar? ¿Sí o no? Y para pagar, yo debo sacar mi cuenta, porque si no, a mí me engañan, no me toman el pelo y me cobran más de repente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber para poder resolver esa situación en la que yo me puedo encontrar en un mercado después de realizar mis compras? Debo aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Sí o no? Entonces, ahí se transforma en una herramienta la matemática, ¿no? Por ejemplo, quiero repartir yo una torta entre mis 8 invitados. ¿Qué tengo que hacer con la torta si yo no quiero que se pelee el uno con el otro ni que se sienta resentido porque le doy más al uno que al otro? ¿Qué tengo que hacer con esa torta? Dividirlo en 8 partes iguales, ¿no? Estoy utilizando mis conceptos matemáticos para darle solución a esa situación. Y así, ¿no? La matemática es una herramienta. Ustedes tienen que verlo, tienen que entenderla así como una herramienta. No es que te enseñe matemática porque te quiere fregar la vida, que no me gusta, que es muy difícil, que variables y que todo lo demás. Pues esa es parte de la teoría, pero al final tú lo que debes aprender es a usar la matemática como una herramienta que te va a permitir dar solución a muchos problemas. El que sabe la matemática, utilizar la matemática, pues va a darle solución. Y quien no sabe usarla, ¿qué cosa va a pasar? Pues simplemente no va a dar solución a sus problemas, ¿no? Y la matemática está presente en todas las cosas, pues en todas las cosas que tú tienes a tu lado. En todo está hecha la matemática. Tú tienes un celular ahí en tu mano, detrás de ese celular hay matemática, ¿no? Tienes internet, detrás de ese internet hay matemática, ¿no? Te compras un polo, una zapatilla, eso viene con medidas, con tamaños, está la matemática. Hasta cuando tú le pides propina a papá o mamá, está la matemática, porque pides una cantidad de dinero cuando lo gastas, ¿sí o no? Y toda esa matemática tiene sentido cuando uno trabaja con los números, porque los números son el elemento principal de la matemática. Sin números no existe matemática. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, de los números racionales. Mire, ya ustedes están en cuarto año de secundaria y se supone, es una suposición que tú debes saber a qué se llaman números racionales. Su símbolo de los números racionales es una Q, ¿no? Ese es su símbolo. ¿Está bien? A ver, voy a preguntar, a ver. A ver, hoy día vamos a empezar con Yanina. Yanina, ¿qué es un número racional? ¿Sabes lo que es un número racional? Si no sabes, me dice profesor, no sé nada más, o sea, no se esfuercen demasiado. Yo te voy a explicar acá, ¿no? No sé. Muy bien, entonces preguntamos a otra persona. Mayra, ¿sabes lo que es un número racional? No sé. No, ya, muy bien. Nicole, ella sí sabe. Nicole, ¿sabes lo que es un número racional? Los que tienen decimales. Los números decimales. Por ahícito vas. Estás agarrando el refilón, pero no necesariamente. Forman parte, sí, pero no son los números racionales necesariamente. A ver, a un varón, a ver, ¿quién está más preparado? A ver, Ojeda. ¿Qué es un número racional?
No busquen en internet, porque en internet le va a Todos hacer los definición matemática y no van a entender nada. números que se puedan representar. Todos aquellos que se puedan representar. ¿Cómo? Eso, todos los números. Todos los números. No, no todos los números son racionales. Diego Terán. Son fracciones del todo. Fracciones, no. Son parte de los números racionales, las fracciones. Bien, entonces como yo sé que no saben, yo te voy a explicar aquí. A ver, ustedes saben que el ser humano, desde que apareció en la faz de la Tierra, ha ido evolucionando, ¿sí o no? Y dentro de parte de su evolución es precisamente el conocimiento del número. ¿Cuál fue el primer grupo de números que él conoció? O sea, que le sirvió para cuantificar las cosas que observaba. Los números, los números, los números. ¿Cómo se llamaban esos números? ¿Cómo se llamaba ese grupo de números que usaban los seres humanos cuando recién empezaron a contar? Activa tu audio. O sea, si hablas con el audio apagado o solamente moviendo los labios, no te voy a escuchar, no soy mago. Niñera, activa tu audio. Y ahora sí. No lo apagues, pues déjalo activado. Vamos a conversar. Ya, ahora sí. ¿Sabes o no sabes? Te di con ganas, pues no, se dice, pero no sé. Ya, esos números se llamaban los números naturales. Naturales, ¿no? ¿Por qué se le puso ese nombre? Pues lógicamente por la cuestión natural de contar las cosas. ¿Quiénes formaban los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hacia el infinito, ¿no? Esos números te permitían a ti cuantificar las cosas, ¿no? Contar 1, 2, 3, 4, 5. Tengo una vaca, 2 vacas, 5, ¿no? Tengo 10 años, 50 años. Te permite cuantificar las cosas, ¿sí? Tengo un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, 5 dedos. Pero el ser humano no se ha quedado ahí nomás, también ha tenido que aprender a hacer operaciones, porque ustedes saben que el ser humano, en el proceso de su evolución, aprendió a ser comerciante, o sea, a comerciar. Entonces, ¿cómo él aprende a comerciar si es que no sabe realizar operaciones, sí o no? Entonces, la matemática funciona cuando tú tienes un conjunto que te permite realizar operaciones. Por ejemplo, la primera operación que apareció fue la adición. O sea, el hombre lo primero que fue es aprender a sumar, ¿no? Y decía, por ejemplo, ¿no? 2 sacos de papa más 3 sacos de papa. ¿Cuántos sacos de papa tengo? 5 sacos de papa. Cuando uno realiza una operación, el resultado de esa operación tiene que estar dentro del conjunto numérico que estoy trabajando para que tenga sentido, ¿no? Si no, no va a tener sentido. ¿Me entienden? Entonces, cuando esta persona suma 2 cantidades naturales, su resultado siempre es otro número natural. O sea, siempre va a estar acá adentro, ¿no? Imagínate que ese es un conjunto de números, ¿no? Y el resultado de la suma de cualquier par de números naturales, escojas lo que escojas, más grande, más chiquito, siempre su resultado va a estar acá. ¿Sí o no? Entonces, hasta ahí no había problema. Pero ahí apareció otra operación que se llamaba la sustracción. Y ahí había un problema, porque, por ejemplo, decía, no, si yo tengo 5 soles y gasto 7, ¿cómo quedo? Y ahí había un problema, porque él no conocía los números, otro tipo de números más que los naturales. Mira, estos números que están aquí. ¿Y cómo yo puedo efectuar la operación 5 menos 7 si es que yo no sé a qué número pertenece? Es como si yo le dijera ahorita, a ver, ¿a qué es igual 5 entre 0? A ver, vamos a preguntar. Ariana, ¿a qué es igual 5 entre 0? ¿Tu audio? ¿No? ¿Tu audio? No se puede. No se puede. ¿Por qué no se puede? A ver, explícame. O sea, yo sé que no se puede, ¿no? Pero ¿por qué no se puede? ¿Saben por qué no se puede? No, no, su profesor nunca les ha explicado en álgebra esto, ¿por qué no se puede? Usted tiene que preguntar. Ustedes no preguntan, por eso que ustedes se quedan ahí. Pregunten, ¿no? ¿Por qué no se puede el 5 entre 0? Porque en 5 entre 0 no hay un conjunto numérico donde se encuentre la solución de esto. ¿Ya? Ese problema que tienen ustedes ahorita
tenían los seres humanos hace muchos años atrás, ¿no? Imagínense que solamente conoces al número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hacia arriba. Solamente eso, imagínate. ¿Cómo resolvería 5 menos 7? ¿Tendría solución o no? Ariana. Estás haciendo otras cosas. ¿Tendría solución 5 menos 7 o no? Sí. ¿Y cuál sería su solución? Si no conoces otro tipo de número más que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así. Los positivos, ¿no? ¿Cuál sería su solución si tú me dices que tiene solución? ¿Cuánto es 5 menos 7? -2, pues. Sí, pero menos 2 no lo conoces, pues. Ah, entonces no. No tiene solución, pues se dan cuenta, no tiene solución. Pasaría lo mismo que está pasando ahorita, que te estoy preguntando ahorita. Yo te pregunto, ¿cuánto es 5 entre 7? No se puede. ¿No? Y en ese tiempo pasaba lo mismo. 5 menos 7, ¿cuánto es? No se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque tú no puedes restar a una cantidad mayor, una cantidad menor le vas a quitar una cantidad mayor. No se puede. Y entonces, así como ahora hay un interrogante acá, ¿a qué será igual esto? Antes también había este interrogante, ¿a qué será igual? Entonces, como había una interrogante como esta, ya ahí viene la cuestión de los matemáticos, ¿no? Y empiezan a crear un conjunto numérico donde yo pueda resolver este problema. Y aparece el conjunto de los números enteros. ¿No? El conjunto de números enteros cuyo símbolo es una Z. El de los naturales es una N. ¿No? Así, N natural. Z de entero, porque, bueno, en inglés. O en latín. ¿Y quiénes forman el conjunto de números enteros? A ver, Adriana, ¿quiénes conforman el conjunto de los números enteros? Desde el 1. ¿Cómo? Desde el 1. ¿No? ¿Hasta dónde? Los números enteros ¿Más infinito? está formado por los enteros positivos, los enteros negativos y el cero. O sea, ¿no? Si es que yo voy de menor a mayor, por ejemplo, el -5, el -4, el -2, el -3, el -2, el -1, el 0, el +1, el +2, el +3, y así sucesivamente hacia el infinito. Tiene infinitos elementos. Estos números enteros que están aquí, del 1 hacia acá, esta parte, eran estos números que están aquí. O sea, era un conjunto más grande que los incluía, ¿no es cierto? Mucho más completo. Y en este conjunto que está acá, sí podía hacer este problema que está acá. Ahora sí ya tiene solución. ¿Por qué? Porque ya conoce los números negativos. ¿A qué es igual 5 menos 7? -2. Ya tiene solución. ¿Por qué ya tiene solución? Porque la solución que está aquí está dentro de este conjunto. ¿Entienden? ¿Sí? Ya. Entonces, ya se arregló el problema de poder restar cualquier par de números enteros. Yo resto cualquier par de números enteros, ¿no? Cualquier par de números enteros y su resultado siempre va a ser otro número entero que esté por acá. Donde sea, pero ahí está, ¿no? Estos que están aquí son los enteros positivos. Los que están del 0 hacia el lado izquierdo son los enteros negativos. Y el 0 es un elemento muy especial. El 0 no es positivo ni es negativo. Es neutro, ¿no es cierto? Es el punto que separa en dos la recta numérica de los enteros. A su derecha están los positivos y a su izquierda están los negativos. ¿Está bien? ¿Sí? Ya está. Acá me olvidé de decirte algo. Acá todavía vive un problema, ¿no? Por ejemplo, si restaba 2 menos 2, no había solución. Porque no había el 0, ¿se dan cuenta? No había el 0. Si ustedes han hecho un poco de historia en matemática, estamos en el año 2000. En el año 1800, hace 200 años atrás nada más, teníamos este problema. Solamente conocíamos los naturales nomás, ¿no? Después de mucho tiempo apareció recién el 0. Y con este 0 que está acá, se resolvió muchos problemas que habían acá. Por eso que este conjunto numérico se volvió más versátil, ¿no? Los enteros. ¿Está bien? Listo. Ya el ser humano no tenía problema para sumar, porque siempre sumaba y siempre había solución.
Siempre restaba y siempre había solución. ¿Cuál fue la siguiente operación que apareció? La multiplicación. Entonces agarró cualquier número entero, ¿no? Por ejemplo, el menos 5, y lo multiplicaba por cualquier otro número entero, por ejemplo, el más 3. ¿A qué será igual eso? Alex, ¿a qué será igual eso? No, profe. ¿A cuánto? 15. No te escucho muy bien. Menos 15. Menos 15, muy bien, ¿ves? Ahí, menos 15. ¿Y este menos 15 está acá adentro? Sí. Estará por acá, pues, ¿no? Por este lado. Por acá estará, ¿no? Siempre que yo multiplico un par de números enteros, su resultado siempre va a estar acá adentro, no va a pasar nada. Siempre va a estar. O sea, no va a haber ningún problema. Después de la multiplicación, ¿qué operación apareció? Mira, si tú te das cuenta, el División. proceso histórico de la matemática es lo mismo que tú haces cuando aprendes desde que estudias desde inicial hasta que salgas de secundaria. ¿Qué te enseñan primero? A contar con tus dedos, los números naturales. ¿Qué te enseñan después? Los números enteros. ¿Sí o no? ¿Qué te enseñan después? Las fracciones. ¿Y por qué te enseñan en ese orden? ¿Por qué no te enseñan al revés? Porque es el mismo proceso histórico. O sea, tu cerebro evoluciona igualito. Desde que naces hasta que mueres va evolucionando. Claro que llega un momento y ahí se para. Si no lo ejercitas, se arruga y ya no aprende. Se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, la siguiente operación que apareció fue la división. Y entonces venía este problema. Yo quería dividir 10 entre 3. Y si el hombre solamente conocía este grupo de números que está aquí, entonces esto no tenía solución. ¿Por qué aquí es igual 10 entre 3? Catherine. ¿A qué es igual 10 entre 3 si solamente conocemos este grupo de números que está acá? ¿A qué sería igual? ¿Tendría solución o no tendría solución? No. No, ¿no es cierto? Porque 10 entre 3 no me sale un número entero, o sea, su respuesta no va a estar acá. Este problema hizo que aparezcan los números racionales, que es este que está aquí. Dentro de este conjunto ya se puede hacer cualquier división de dos números enteros. Este es un entero y este es otro entero. O sea, uno de aquí y otro de acá. Cualquiera, menos el 0. Este de acá no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque no hay solución aquí. No existe solución aquí. No se puede, no se encuentra. ¿No? Entonces, este problema va a hacer que se genere otro conjunto numérico que todavía no conocemos. Que de repente acá a 100, 200 años, cuando estés muerto y muerto yo, recién aparecerá y bueno, y ya no habrá problema aquí y aparecerá otro problema, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Está bien? Así evoluciona la matemática. ¿Te das cuenta? ¿Qué es un número racional? Ese es lo que vamos a estudiar. Es un número racional que debe incluir a él, que debe incluir a él. Y además otros tipos de números como estos que están acá, que no están ni aquí ni acá. ¿Quiénes son estos números? Los números fraccionarios. Son aquellos que no son enteros, o sea que no están aquí. Están aparte. ¿No? En conclusión, ¿qué es un número racional? Es cualquier número que tú lo puedes escribir así. Cualquier número. Donde él es un entero y él tiene que ser un entero diferente de 0. O sea, no puede ser 0. Ya explicamos por qué no puede ser 0, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, voy a escribir este menos 5 sobre más 7. Ese es un número racional. Por ejemplo, menos 20 sobre menos 4. Es otro número racional. ¿No? Por ejemplo, 5 sobre 3. Es otro número racional. Por ejemplo, 100 sobre 10. Es otro número racional. Pregunto, ¿este número es un entero? Rodrigo, ¿es un número entero? No, No, ¿no es cierto? El siguiente, ¿es un número entero? no, Sí es entero. Menos entre menos da más y 20 entre 4 es 5. Es el más 5. El siguiente, ¿será entero?
Sí, ¿Qué número entero es? 5 tercios. A ver, los enteros son más 1, más 2, más 3, más 4, no es 5 tercios. El siguiente será entero. Sí, sí, ese sí. ¿Qué número es? 10. Es el 10, ¿no es cierto? Es el 10 escrito de otra forma nada más. Entonces, eso me indica que los números racionales incluyen a los naturales, incluyen a los enteros y además a otros números que no son enteros, ¿no? Entonces, a eso llamamos números racionales, ¿no? Eso te va a permitir trabajar con números que ya no son enteros, las fracciones, como ustedes las conocen, ¿no es cierto? Los números fraccionales. ¿Está bien? Listo. Entonces, de eso vamos a tratar el día de hoy. A ver, aquí hay una gráfica más o menos de lo que yo te he estado tratando de explicar. Los números naturales, los números enteros, que es un conjunto más grande que incluye a los naturales, ¿no? Todo natural es entero. Y el de los racionales, que es más grande, que incluye a los naturales, a los enteros y a los números que no son enteros. ¿Quiénes son estos que están acá? Los fraccionarios, ¿no? Estos numeritos que si tú quieres dividir, no sale entero. Ahí están los decimales que dijo su compañera, ¿no? Cuando le pregunté, ¿qué son los números racionales? Son los decimales, me dijo. No son decimales necesariamente, ¿no? Sí, pueden ser enteros también. Pero hay algunos números que no son enteros, cuya expresión se escribe mediante un número decimal. Esos números están aquí afuera. No están dentro de esto porque no son enteros. Están aquí. Si yo junto todos los números enteros con todos los números que no son enteros, ¿qué formo? El conjunto de números racionales. Con este tipo de números, con este tipo de expresiones vamos a empezar a trabajar. Ahora, hay números que no son racionales, que no resultan de la división de dos números, de dos cantidades, ¿no? Ya te expliqué que los racionales resultan de la división de dos números enteros. Pero hay números que no están aquí. ¿Quiénes son esos números que no están aquí? Los irracionales, que son el resultado de las raíces inexactas. Por ejemplo, la raíz de 2. Su valor de él es 1,4142, infinitos decimales. Este número no está aquí. ¿Por qué no está aquí adentro si también es un decimal? Porque él no resulta de la división de dos números enteros, resulta de una radicación, y ese número es otro número, tiene otras características, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué números están dentro de esto que están aquí? Los números que son de raíces inexactas y algunas constantes que ustedes conocen, como el valor de pi, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto vale pi? 3.14159 y infinitos decimales. O el valor de Euler, ¿no? Que es el valor o la base del logaritmo neperiano, que bueno, lo estudiarán de repente con álgebra en quinto o cuarto año. Y si yo junto estos dos conjuntos, el conjunto de los irracionales con los racionales, que es todo esto que está aquí, formo este conjunto más grande. ¿Cómo se llama ese conjunto? Los números reales. Con este conjunto trabaja el álgebra, ¿no? Con el conjunto de números reales. Profesor, ¿y ahí acaba todo? No. Hay números que no son reales, ¿no? Por ejemplo, la raíz de -1. ¿Cuánto es la raíz de -1? ¿No le han enseñado en álgebra nunca los números imaginarios? ¿No? Hay números que no son reales, que son los imaginarios. Y hay otro conjunto que se llama números complejos, que es una parte real y otra parte imaginaria. Y hay otro grupo de números que se llaman los números polares, que usan los astrónomos para medir dónde está un planeta o para medir una carta cartográfica en la Tierra, ¿no? Ya tienen otras dimensiones. Y así hay un montón de grupos de números que ustedes no conocen, pero que de repente en álgebra le van a enseñar el otro año, ¿no? Los números imaginarios le van a enseñar, porque tienen que conocer. Los números complejos también. Los números polares también, ¿no? Entonces, así poco a poco tienes que ir conociéndolos, ¿no? De tal manera que los puedas utilizar. Pues tú no los conoces, ¿cómo lo usas? ¿No? No tiene sentido. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hablen, chicos. Sí, no, no hay preguntas, todo correcto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les parecen, No, profe. parecen No, profe. el muñequito de los carros, esos perritos que ponen delante del carro que solamente mueve su cabecita que está así? No, profe, no. Ya. Bueno, y de toda esta parte, ¿qué nos interesa?
La fracción. Eso es lo que nos va a interesar en este momento. La fracción es un número racional, ¿no? ¿Qué son fracciones? Son aquellos números fraccionarios, o sea, que no son enteros. Ya te expliqué que los fraccionarios son aquellos que no son enteros, ¿no? Que estaban aquí, ¿te acuerdas, no? Que están aquí. Estos son los números fraccionarios que no son enteros, ¿no? ¿Sí? Pero cuyos términos son positivos. En cambio, los números fraccionarios puede ser positivo, negativo, lo que sea, ¿no es cierto? ¿Sí? Las fracciones, una cosa es fraccionario y otra cosa es fracción. Las fracciones son aquellos fraccionarios que tienen solamente términos positivos. Por ejemplo, 3/6, 4/8, ¿no? Puestos que están con signo solamente positivo son fracciones. El de acá no es una fracción, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Son los que resultan de la división de un número negativo con otro, eso no. Sus términos solamente deben ser positivos. Acá tenemos ejemplos, ¿está bien? Todos estos números son fracciones, porque todos ellos, si uno trata de dividirlos, no sale exacto, ¿no? Son fracciones, ¿está bien? Una fracción se denota de dos partes, el de arriba que se llama numerador y el de abajo que se llama denominador, ¿está bien? ¿Qué me indica el numerador? Ahora sí, eso es primaria, ¿no es cierto? Vamos a preguntar. Adrián, ¿qué me indica el numerador de una fracción? ¿Es el numerador? ¿Cómo? ¿El numerador? Sí. ¿El ¿Qué numerador? cosa significa? Sí, ¿Qué sí, cosa sí. significa? ¿Qué me indica el numerador? El que va a ser como... el que es Ay, ¿cómo decirlo? Con la boca. No, ni modo, profe. Ay. Ah, no sé cómo decirlo, profe. No sé. O sea, Y, cuenta- está acá, pero no sé. y escúpelo, No. escúpelo. Ah, mm, es como el que va a ser el que va a ser el que va a ser dividido o algo así, no sé cómo explicarlo. No A ver, sé. Cristel sabe explicarlo. Cristel, ¿qué Ah, significa? ¿Qué cosa me indica el numerador de una fracción? Ustedes para que trabajen con los números tienen que entender qué significa, ¿no? Su problema de ustedes es eso. Ustedes no saben qué significa, por eso cuando trabajan con la matemática se hacen borrosos. No le entienden. Ustedes tienen que traducirlo, ¿no? La matemática tiene su propio lenguaje. Para que tú lo entiendas, lo tienes que traducir a tu lenguaje, o sea, a lo que tú entiendes. El numerador, mira, imagínate que esta es una torta. ¿En cuántas partes ha sido dividida? En 6 partes. Si de estas 6 partes yo cojo una, ¿cómo represento esto matemáticamente? Lo represento así. Eso significa. Un sexto significa que estoy cogiendo uno de las 6 partes que hay. El 1 me indica las partes que tomas. Y el 6 es el número de partes que fue dividido lo que tú estás dividiendo, pues, ¿no es cierto? El total, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, ¿no? Me comí un sexto de la torta, ¿qué significa? Que se está comiendo una de las 6 partes de la torta. ¿Sí o no? Si tú lo entiendes esto, cualquier problema con fracciones se vuelve facilito. Mira, ve, no necesitas saber matemática, o así al 100%. A ver, Cristel, imagínate que toda la torta me costó 30 soles. ¿Está bien? Ya está. Y lo divido en 6 partes. Y voy a coger una nomás. ¿Cuánto me costará esta parte? Voy a coger la sexta parte. ¿Cuánto me costará la sexta parte de la torta? Se ha dormido, creo que dice. Cristel, ¿estás despierta? Sí, ¿no? 5 soles. 5. Oye, pero no he escuchado a Cristel, su voz. Será 5 soles, pues, ¿no? ¿Y cómo sabes que 5 soles? Porque es fácil, pues si todo es 30,
Y acá estoy tomando la sexta parte, significa que el 30 soles lo he dividido en 6 partes. Y 30 entre 6 me da 5. Este vale 5, este vale 5, este vale 5, este vale 5, este vale 5. Y por consiguiente el de acá también vale 5. ¿Ven? ¿Y cómo se logra eso? Es cuando uno entiende qué significa pues la fracción, ¿no es cierto? Ustedes lo que tienen que entender es qué significa la fracción, ¿no? ¿Está bien? Entonces el numerador me indica el número de partes que uno toma y el denominador me indica el número de partes total en que está dividido la unidad. Esto se llama unidad, por si acaso, ¿no? Lo que uno divide, ¿sí? Uno puede dividir cualquier cosa. Mi sueldo, mi terreno, un pedazo de torta, el chocolate que me como, mi tiempo. Todo uno divide en partes iguales. Cuando uno habla de división, de fracción, habla de partes iguales. Si las partes no son iguales, no es una fracción, ¿me entiende? Para hablar de fracción, las partes tienen que ser iguales, divididas iguales. Aquí, por ejemplo, en este pequeño recipiente, me indican que las 3/4 partes están llenas de agua. ¿Qué significa eso, Cristel? Ahora sí. ¿Qué significa que las 3/4 partes de este depósito estén llenos de agua? ¿Qué significa? Que falta uno. O algo así. Que falta una parte. Significa Que se ha tomado una parte. No, claro, falta una Porque parte. está lleno solamente el 3 y le falta uno para completar. Claro, se supone que este depósito ha sido dividido en 4 partes, de las cuales 3 están llenas. Eso significa las 3/4 partes de esto, ¿no? Que ha sido dividido en 4 partes, pero que 3 partes están llenas. Hay una partecita que falta, ¿no? ¿Está bien? Rodrigo, vamos a completar la idea. Imagínate que aquí haya 24, la capacidad de ese depósito sea de 24 litros. ¿Está bien? Ya. Si está lleno sus 3/4 partes, entonces, ¿cuánta agua está llena? ¿Cuánta agua hay en la parte que está llena? ¿Qué cantidad de agua contiene? ¿Cómo? Repita, a ver, por favor. Que el depósito tiene una capacidad de 24 litros. Y me dice que está lleno sus 3/4 partes. Entonces la pregunta es, ¿qué cantidad de agua está llena? 3/4. No, cuando digo cantidad, es 1 litro, 2 litros, 100 litros, 50 litros. Cuando digo parte, la mitad, cuarta parte, quinta parte, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de agua está llena? 18. 18. A ver, vamos a ver si es cierto. Como se supone que este depósito está lleno sus 3/4 partes, significa que está dividido en ¿cuántas partes? En 4, ¿no? Así, 1, 2, 3 y 4. Y está llena 3. Me están indicando que todo contiene 24. Si yo lo divido en 4 partes, cada partecita tiene 6. Por lo tanto, ¿cuántos litros contiene las 3/4 partes? 18, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, está bien, ¿no? Contiene 18 litros. ¿Ves? No necesitas hacer ningún cálculo, nada. Es cuestión de razonar, ¿no? Es más, cuando empecemos a resolver los problemas, ya hasta lo vamos a simplificar más todavía, ¿no? Pero tienes que entender qué cosa es. De igual manera aquí, ¿no es cierto? Los 3/8 significa que 3 partes de las 8 están pintadas. Aquí, que las 2/5 partes me indican esto. Acá hay 2 de las 5 partes y aquí hay 3 de las 5 partes. Hay problemas que dicen, por ejemplo, yo tengo una torta, me como las 2/5, ¿qué parte me queda? Los 3/5. ¿No? ¿Sí o no? Entonces, si me como los 2/5, me faltan comer los 3/5. Si me como la 1/4 parte, me falta comer las 3/4 partes, ¿no? Si me como 1 de 4, me faltan 3 de 4. Si me como los 2/7, 2 de 7, ¿cuánto me faltan? 5 de 7, ¿no? Entonces, esas cuestiones me van a servir bastante para poder resolver los problemas. La interpretación de la fracción, ¿qué significa? ¿Sí? Ahora vamos a clasificar a las fracciones.
¿Qué cosa es una clasificación? Es como usted y yo lo clasificar y le digo, vamos a clasificar a ustedes de acuerdo al sexo. ¿Está bien o no? Los que son varones para un lado y los que son mujeres para el otro. Estoy definiendo quién va para allá y quién va para acá. No hay nadie que se va a ir para los dos lados, ¿sí o no? ¿Sí? O de repente digo, mira, los que son mayores de 13 para este lado y los que son mayores de 14 para este lado. ¿No? Los que tengan hasta 13 aquí para este lado y los que tengan más de 13 para este lado. Entonces estoy clasificándolos de acuerdo a un criterio. Para clasificar las fracciones también se tienen criterios, ¿no? Y aquí están los criterios. ¿Está bien? A ver, un ratito. Para que puedan participar ustedes, porque si no, no van a participar y... Ya. Listo. Sea una fracción A sobre B. Me estoy indicando que esta es una fracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo tengo en cuenta su valor respecto a la unidad, el valor de la fracción, me refiero al valor de esta fracción con respecto al 1, hay fracciones propias y fracciones impropias. A ver, para que te ubiques. Acá está el 0, por aquí está el 1. Hay fracciones cuyo valor se encuentran en esta zona. ¿Sí? Esas fracciones son menores que 1. ¿Sí? Y hay fracciones que se encuentran a partir en esta zona. O sea, mayores que 1. Estas fracciones son mayores que 1. ¿Cómo se llaman las primeras? Se llaman propias. ¿Cómo se llaman las segundas? Se llaman impropias. Entonces, ¿a qué se llama fracción propia? A aquellas fracciones que son menores que 1. ¿No? ¿Qué son impropias? Aquellas fracciones que son mayores que 1. ¿Y cuál es su característica de estas propias? Que su numerador es menor que su denominador. Su numerador es menor que su denominador. O sea, el de aquí es más pequeñito que el de abajo. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica de las impropias? Que su numerador es mayor que su denominador. Esa es la diferencia. Entonces, empezamos. Ejemplos. A ver, Alex. Dime dos fracciones que sean propias. Ya dije, ¿no? Para que una fracción sea propia, el numerador tiene que ser menor que su denominador. ¿Está bien? Cualquier número que se le antoje. Empieza. 3/4. 3/4. Ya está el 3 menor que 4, ¿sí o no? Muy bien. Otro más. 2/3. 2/3, ya está. Continuamos. Diego, dos más. 4/5 y 6/8. 4/5 y 6/8. Continuamos. ¿Quién ser? No te veo. Ya, continuamos. Daniela Rengifo. Dos más. 5/11 5/11 y 10/17. y 10/17. Ya está. Y así sucesivamente, ¿no? Un 100avo. Entonces, una fracción es impropia cuando su numerador es menor que su denominador. A eso se llama propia. ¿Cuándo son impropias? Cuando sucede al revés, ¿no? Cuando el numerador es mayor que su denominador. Recuerda, para que sea una fracción no debe ser entero. Quiere decir que esta división no debe salir entero tampoco, ¿no? Ya está. Entonces vamos a continuar. A ver, Arián, dame un par de fracciones impropias.
Mm, Mm, mm. A Bueno, ver, ya. Este, menos, no. menos, Ya empezaste mal ya. Las fracciones, sus términos son positivos. ah, ahí, ya. Ya. Estoy nervioso, pues, profe, me siento ¿Cuánto? nervioso, la verdad, me siento nervioso cuando me Nervioso. llaman, No te cada vez que pongas me llaman me nervioso. siento nervioso. ¿Cómo será que el día que te declares a una mujer? Ucha, ya no vas a poder, ¿ah? Tienes que tomar valor. Ya lo hice, profesor. Ya está. Entonces, Si no, tus fans se van a ir. la primera creo que salió mal. Ya. Vale, Si no me pasas la voz, y ahí te doy unas clasecitas profe, particulares. Ya, listo. voy. Ya, ahora A sí. ver, profe. El valor es menor que 1, y el numerador es mayor que el Le das más denominador. vueltas al asunto. Ya, en 4, 4 tercios, 4 4 tercios. tercios, Ya, 4 4 tercios, tercios. sí. 4 tercios. Claro, el numerador es mayor que su denominador. Ya, otro. Sí. Ya diste el primer paso. 67, 23 avos. 67 veinteavos. Ya está. El numerador mayor que su denominador, ¿no es cierto? Ya está. Lo único que hay que buscar aquí es que cuando esto se divida, no debe salir un entero, porque si sale un entero ya fuiste, no es fracción. ¿Sí? Ya, continuamos. Renzo, dos fracciones más, impropias. Tu cámara también enciende pasadita. 9 cuartos, 9 cuartos, ¿ya? ¿Quién más? 11 quintos, 11 quintos, muy bien. Continuamos, Mayra, dos más. 20 onceavos 20 onceavos, ¿ya? ¿Quién más? y 35 entre 15. 15. Ya bueno. Ya, listo, ¿no? Ahí, todas son impropias, porque si ustedes observan, su numerador correspondiente de cada uno, su numerador es mayor que su denominador. Además, esto no es entero, ¿no? Ya. Entonces, para reciclar, fracción propia, cuando el numerador es menor que su denominador. Fracción impropia, cuando el numerador es mayor que su denominador. Toda fracción propia es menor que 1, su valor, ¿no? Eso quiere decir que si yo divido sale 0, y tanto. Toda fracción impropia es mayor que 1. Quiere decir que cuando yo lo divida me va a salir 1, y tanto, o 2, y tanto, o 50, tanto, ¿me entienden? Si es mayor que 1. Ahora, toda fracción impropia se puede escribir como un número mixto. O sea, una parte entera y una fracción. ¿Por qué mayor que 1? Pues, ¿no es cierto? Acá está. Toda fracción impropia se puede expresar como un número entero más una fracción, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a tomar, por ejemplo, acá, 35 quinceavos. 35 quinceavos. Ya está. Esto de acá lo puedo escribir como 30 quinceavos más 5. Buenas tardes, profe. Menos, ya. ¿Sí o no? Si yo sumo 30 quinceavos más 5 quinceavos, me da 35 quinceavos. Ya. ¿Para qué he hecho esto? Para que esto de acá salga entero. ¿Cuánto vale esto? 2 con 5 quinceavos. Entonces, el 30 quinceavos lo puedo escribir como 2 enteros con 5 quinceavos. Así lo puedo escribir. Toda fracción impropia, pues se puede hacer esto, ¿no? Se escribe como un número mixto. Y si está como un número mixto, también lo puedes llevar para acá. ¿Cómo se pasa un número mixto a fracción? Se multiplica y se le suma, ¿no? En primaria le han enseñado eso. Se multiplica y se suma. 15 por 2, 30 más 5, 35. Entre 15. ¿No? Se regresa a lo mismo. Bueno, esa es cuestión, ustedes deben saberlo, pues no que han estado en primaria 5 años. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Está fácil, ¿no? Claro, es fácil. El problema es que te acuerdes, ¿no? Ese es el problema. Entonces, como en las tardes ustedes tienen un poco de tiempo libre,
van a tratar de repasar esto porque tiene bastante teoría con respecto a esta parte, ¿no? Y la teoría te va a permitir resolver los problemas. Segunda forma de clasificar a las fracciones. Cuando uno toma de acuerdo a su denominador. O sea, solamente miras el que está bajito nomás. Este numerito que está acá abajo, ¿no? Cuando solamente miras el denominador. Cuando su denominador es una potencia del 10, se llama fracción decimal. Cuando su denominador no es una potencia del 10, se llama fracción ordinaria. ¿Quiénes son las potencias del 10? ¿No? Matemáticamente se expresa así. ¿Qué números son potencias del 10? El 10, el 100, el 1000, el 10.000. Esas se llaman potencias del 10. Entonces, una fracción es decimal cuando debajo aparece el 10, el 100, 1000, 10.000, cualquier número que sea potencia del 10. ¿Sí? A eso se llama decimal, de ahí viene su nombre. ¿Y cuándo será ordinaria? Cuando aquí abajo no aparezcan estos números, sino otros, pues, que no son potencia del 10, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 15. El 15 no es una potencia del 10. Por ejemplo, el 30. El 30 no es una potencia del 10, ¿no? Las potencias del 10 son el 10, 100, 1000. Uno se puede acordar. ¿Está bien? Listo. Empezamos. Catherine, dame dos fracciones decimales. Acá no interesa que sea mayor, menor, esa es otra forma. Esta es otra forma. ¿Sí? Ya, Catherine. Dos fracciones decimales. Las que tú quieras. Las que te... 4 tercios. ¿Qué debe pasar en el denominador? ¿Qué tiene que aparecer en el denominador? Tiene que ser 10. Una potencia del 10. Una potencia. Listo, ahora sí. De nuevo. Segunda oportunidad. 8 décimos. 8 décimos. Listo. 1. Otro más. 6 décimos. 6 décimos. Me gustan los décimos. Listo. Continuamos. José Pozo. Dos fracciones decimales más. José. 5. 5. 5 cienavos. Ya, un ratito. 5. 7 sobre 1000. Ya, un ratito. 5 cienavos. Ya. Muy bien. Y 7 milésimos. 7 milésimos. Ya, también. Listo. Continuamos. A ver, Yanina, dos más. 4 décimos. 4 décimos. ¿Y aquí más? 24 cienavos. 24 cienavos. Etcétera. Entonces, no olviden, se llama decimal cuando en la parte inferior aparece una potencia del 10, ¿no es cierto? Y ordinaria cuando lo que está aquí abajo no es decimal, pues, no es una potencia del 10 que diga, ¿no? Por ejemplo, continúa, Ojeda, dos fracciones ordinarias. 5 quinceavos, 5 quinceavos, 3 séptimos. 3 séptimos. Dos más, Palomino. 3 cuartos 3 cuartos y 9 octavos. y 9 octavos. Ya. Dos más, Adriana. 7 quintos. 7 quintos, 8 sobre 9. 8 novenos. Listo, y así, etcétera, ¿no es cierto? Cuando en la parte inferior, o sea, su denominador, no aparezca ni el 10, ni 100, ni 1000, ni nada, a esa fracción se le llama ordinaria, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta su denominador, solamente su denominador, se clasifican en decimales y ordinarias, ¿no? Acá no tiene que ver si es propia o impropia, pero puedo saber quién es propia, ¿no? ¿Sí? Lo miro y puedo saber quién es propia y quién es impropia. Pero si yo miro solamente su denominador, o es decimal o es ordinaria. ¿Está bien? Otra forma de clasificarlos, de acuerdo a los divisores comunes que tienen sus términos. O sea, miro los dos, miro los dos, miro los dos, ¿sí? ¿Está bien?
Ya. Teniendo en cuenta los divisores que tienen ambos, por ejemplo, voy a poner una fracción cualquiera aquí, vamos a suponer que se me ocurre poner 100 sobre 24. Ya está, esa es una fracción, ¿no es cierto? Teniendo las clasificaciones anteriores, esta es una fracción propia o impropia. Daniela Figueroa. Daniela. Profe, En cambio, ¿me escucha? esto me hace falta, muy chiquito. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo, profe? Sí, No no, escucho mira, bien. pero uno- No, ¿qué tipo de...? Ya, recordando, digo, ¿no? Esto de que es una fracción propia o impropia. Ya, como Pero- primero No te escucho, Daniela. hablamos en mí. ¿Propia? Propia, ¿no? ¿Y por qué propia? Porque... Es impropia. ¿No? Esa fracción es impropia porque su numerador es mayor que su denominador. Ya, y tomando la otra clasificación, si es decimal u ordinaria, Mayra, ¿es esta fracción que acabo de colocar, es decimal o es ordinaria? La decimal era cuando en su denominador aparece. No es decimal. Para que sea decimal, su denominador debe aparecer la potencia del 10. O sea, 10, 100, 1000. En su denominador. Por lo tanto, es una fracción ordinaria. ¿No? Bien. Entonces, ya tengo dos formas de clasificar las fracciones. Una tercera es cuando yo observo los divisores comunes que tienen ellos. Por ejemplo, mira, este numerito y este numerito tienen mitad. Tienen un divisor común, que es el 2, ¿sí o no? ¿Sí? Tienen cuarta también. ¿Sí? Ya. Cuando estas fracciones no tienen divisores comunes, se llaman irreductibles, o sea, no se le puede sacar nada. Pero cuando tienen divisores comunes, se les llama reductibles, porque se puede reducir. Entonces, dependiendo qué divisores comunes tiene, se clasifican en reductibles, ¿no? O irreductibles. Reductibles es cuando su numerador y su denominador no son PESI. ¿Saben lo que es PESI, no? Porque ya hemos explicado eso en las clases. No son primos entre sí, o sea, tienen algún divisor en común. En cambio, se llama irreductible cuando sus términos son PESI. Quiere decir que no deben tener ningún término, ningún divisor en común. O sea, no se debe poder reducir. De ahí viene su palabra irreductible, que ya no se puede reducir. Reductible es cuando sí se puede reducir. ¿No es cierto? Listo, entonces empezamos. A ver, Ariana, dame dos ejemplos de fracciones reductibles. Ariana, dame dos fracciones reductibles. 8 cuartos. 8 cuartos, pero 8 cuartos no es una fracción. Este es el número 2. Dame otro ejemplo. 8 sextos. 8 sextos, ya, ahora sí. 8 sextos, claro, los dos tienen mitad, ¿no? Por decir. Otro. 9 sextos. 9 sextos, y ahorita los sextos. Ya está, ambos tienen tercio, ¿no? Ya está. Seguimos. Catherine, dame dos fracciones más que sean reductibles. 4 octavos. 4 octavos, ¿ya? Tienen cuarta, ¿no? Ya, listo. ¿Quién más?
4 16avos. 4/16. Sobre 16. Ajá. Ya, tienen cuarta ambas, ¿no? Ya. Ajá. Continuamos. Enzo, dame 2 fracciones reductibles más. 10 quintos. Otro que 10 quintos es el número 2. Ese no es una fracción. Otro. 9 tercios. 9 tercios tampoco No. es una fracción. 3 novenos, 3 novenos. 3 novenos. Ya. Ambos tienen tercios, ¿no? Ya. Otro más. 6 sobre 18. 6/18. Ambos tienen sexta, ¿no? Ya está. Ya. A eso se llaman reductibles, que se pueden reducir. Irreductibles son aquellas que ya no se pueden reducir, o sea, no tienen divisores en común, ¿no? A esos números que no tienen división en común se le llama PESI. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora sí, continuamos. A ver, Alexandra, dime un par de fracciones irreductibles. Hello, Alexandra. 7 quintos. 7 quintos, muy bien. Uno más. Alexandra, uy, se fue. No te escucho muy bien. 1/2. 1/2, ya está bien, no tiene nada, ¿no es cierto? Continuamos, un par más. Rodrigo. 3 medios. 3 medios, ya, muy bien. Otro más, 5 cuartos. ya está. Continuamos, Cristel, 2 más. 13 quinceavos. 13 quinceavos, ya, está bien. Otro más, Y 3 octavos. 3 octavos, listo. Entonces, a eso se le llama fracciones irreductibles, que no se le puede extraer ningún factor en común, o ningún divisor común, ¿no? Ahora, a partir de estas fracciones irreductibles, se hacen muchos análisis de esta parte, ¿no? A partir de las irreductibles. ¿Por qué? Porque como ya no se puede reducir, entonces a partir de acá se parte, ¿no? Por ejemplo, vienen las fracciones equivalentes, ¿no? A partir de una fracción irreductible, se puede hallar todas sus fracciones equivalentes a ella. Por ejemplo, yo quiero hallar las fracciones equivalentes a 7 quintos, ¿no? Quiero hallar, ¿qué hago? Lo multiplico a ambos lados por el mismo número, nada más. Por ejemplo, si yo lo multiplico por 2, acá también lo multiplico por 2. ¿Qué sale? 14 décimos. Esa es una fracción equivalente a 7 quintos. Por ejemplo, si lo multiplico por 3, sale 21/15. Y también es equivalente. Equivalente significa que tiene el mismo valor, que está escrito de diferente manera, pero que al final vale 7 quintos también. ¿Sí? Entonces, a partir de esta fracción que está aquí, yo puedo hallar las fracciones equivalentes a esta fracción. ¿Sí? Cualquiera. ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplemente multiplicar por una misma cantidad arriba y abajo. ¿Cómo lo expreso de manera general a una fracción que es equivalente a 4 quintos? Así, 4K, a 7 quintos, 7K y 5K. Esta es la forma general de expresar a una fracción equivalente a 7 quintos. ¿No? ¿Está bien? Entonces, por eso que aquí dice, ¿no? A partir de una fracción irreductible, se pueden obtener todas las fracciones equivalentes a esta. Por ejemplo, 3 quintos. Sus fracciones equivalentes son 6 décimos, 9 quinceavos, 12 veinteavos, y así sucesivamente. Y acá está la forma general, ¿no? De manera general, la fracción equivalente a 3 quintos se expresa así. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Diego, tu cámara. Diego, tu cámara. Profesor, mi cámara está prendida. Sí, ya. Eres tú entonces, un ratito.
Ya. Entonces, continuamos. Otra clasificación es por grupos, o sea, cuando uno lo coge por grupos, ¿no? No de uno en uno, sino ya por grupos. Y eso ustedes lo conocen, las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿A qué se llaman fracciones homogéneas? Cuando todos tienen el mismo denominador. ¿No? Todos tienen el mismo denominador, ¿no es cierto? Bien, a ver, entonces, ¿a quién le pedimos? A ver, Enzo, ¿por qué apaga tu cámara? Tu cámara tiene que estar encendida, Enzo. ¿Dónde está Enzo? Enzo. Obregón. Bueno, vamos a empezar de acá entonces. A ver, Renzo, dame un grupo de 5 fracciones que sean homogéneas. 10 quintos. Ya, un ratito. 10 quintos no es fracción. No, quiero 5 fracciones que sean homogéneas. Díctame. ¿Ya, Renzo? Renzo. ¿Por qué se hacen problemas? ¿Cómo eran las homogéneas, profesor? Las que tienen el mismo denominador. O sea, el numerador y el denominador son iguales. No, 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 no. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. No el mismo numerador, el mismo denominador. Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que tenga 7 décimos, 5 décimos, 3 décimos, 17 décimos, 1 décimo. Todas esas fracciones son homogéneas, ¿no? ¿Por qué son homogéneas? Porque todas tienen el mismo denominador, 10. A eso se llaman fracciones homogéneas, ¿no? Cuando su denominador, todos son igualitos. ¿Y a qué se llaman fracciones heterogéneas? Cuando no todos sus denominadores son iguales, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, ustedes miren este grupo de fracciones, miren, todos tienen denominador 11, pero hay uno que tiene 7. Entonces, ¿qué puedo decir del grupo? Ah, que este grupo de fracciones no son homogéneas, son heterogéneos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay uno pues, que no tiene el mismo denominador, ¿no? Por eso cuando dicen, no, ese grupo de personas es homogéneo. ¿Qué cosa me está indicando que es homogéneo? Que todos tienen casi lo mismo, pues, ¿no es cierto? Y cuando me dice que el grupo es heterogéneo, es que quiere decir que no son iguales, pues, ¿no? En las fracciones es algo parecido, ¿no? Las fracciones son heterogéneas cuando al menos uno de ellos es diferente a los demás. Al menos uno. Puede ser 2, 3, 4, ¿no? ¿Está bien? Listo. Entonces, hasta aquí llega la clasificación de las fracciones. Terminamos con las propiedades y esa sería nuestra clase del día de hoy. La siguiente clase ya resolveríamos algunos problemas para que entiendas mejor esta parte de las fracciones. ¿Sí? A ver, vamos a terminar aquí, ¿ya? Con esto que está aquí. Dice, dadas dos fracciones irreductibles, ¿no? Vamos, A, B y C sobre D. Estas son dos fracciones irreductibles. ¿Qué son irreductibles, Diego? Que no son primos entre sí. Que no se pueden Que no se reducir. puede. Ya, listo. Dice, si yo tengo un par de fracciones irreductibles y yo lo sumo y sale un número entero, y sale un número entero resultado, ¿qué se concluye? Que sus denominadores son iguales. Por ejemplo, mira, vamos a suponer que a mí me dicen, ¿no? Vamos a poner, en un problema me dicen,
Se tiene la suma de las siguientes fracciones irreductibles, ¿no? Tengo 4 novenos más x sobre y resulta que es 3. ¿No? Me están indicando que son irreductibles, por si acaso, ¿no? Son irreductibles. Ya. Entonces, si son irreductibles y los estoy sumando y me sale 3, están dentro de la propiedad, ¿no es cierto? Está indicando acá. Cuando yo tengo dos fracciones irreductibles y yo lo sumo y el resultado me sale un número entero, ¿qué se concluye? Que sus denominadores son iguales. Ah, ya. O sea, entonces, ¿cuánto vale I? Cristel, ¿cuánto vale I entonces? Cristel, ¿cuánto valdría el valor de I? No, me parece que estoy hablando solo. 9, 9, ¿no es cierto? ¿Y por qué 9? A ver. porque sus denominadores siempre son iguales. Claro, según la propiedad, me dice que si yo sumo dos pares de fracciones que son irreductibles y resulta un número enteros como resultado, sus denominadores deben ser iguales. O sea, en otras palabras, deben ser homogéneos. Solamente en ese caso, cuando uno suma dos fracciones que son homogéneas, puede caber que el resultado sea un entero. Si sale entero, entonces quiere decir que estos son igualitos. Por lo tanto, I es igual a 9. Ya está. Yo no tengo que hacer nada. Solamente acordarme de la propiedad. Ya. ¿Y qué pasa si me piden hallar X también? ¿Cómo hallo X? Ah, recontra fácil. ¿No? Entonces estaría yo sumando 4 novenos más X novenos. Entonces estaría pasando esto, ¿no es cierto? A ver, estaría pasando 4 novenos más X novenos. Y esto tiene que ser igual a 3. ¿Y cómo se suman las fracciones homogéneas? Por ejemplo, 3 novenos más 5 novenos. ¿Cómo se suman las fracciones homogéneas? ¿Qué sale ahí? ¿Cuántos? 8 novenos. 8 novenos. 8 novenos, pues no es cierto, es facilito. Acá es lo mismo. ¿Qué tiene que pasar si yo sumo 4 novenos más X novenos? Ah, tiene que salir 4 más X sobre 9 igual a 3. Ah, para que eso salga 3, quiere decir que lo de arriba debe ser 27. Y si esto es 27, ¿cuánto vale X? 23. 23. Se acabó el problema. 23. X es igual a 23. Y ya sé cuánto vale Y, cuánto vale X. ¿Se dan cuenta? Pues a mí se me presenta un problema donde yo puedo aplicar la propiedad, pues me acuerdo y lo aplico, pues, ¿no es cierto? Uso todo lo que tengo a mi herramienta, a mi alcance, para resolver un problema. Cuando iniciamos la clase yo te dije que la matemática es una herramienta, ¿no es cierto? Cuanto más herramientas tienes tú, más fácil se te hace la vida. Menos herramientas tienes, más complicada se te va a hacer, ¿sí o no? Imagina que tú tienes que hacer operaciones y no tienes calculadora. Se te va a complicar. Pero ¿qué pasa si tienes una calculadora al lado? Va a ser más fácil, ¿sí o no? Igualito es esto, ¿no? La matemática es una herramienta. Cuando más teoría tú tengas en tu cabeza, más herramientas tienes. Y eso te permite resolver problemas, ¿no? Como este caso, por ejemplo. ¿Qué pasaría si que yo no sé esta propiedad? O sea, me voy a morir pensando qué cosa puede tomar esto por acá. Voy a estar razonando. De repente lo hago, pero me voy a demorar bastante, ¿no? Y la idea es eso, que tú ahorres tiempo, pero desaprender la teoría. Ahora, al final, de las fracciones también se puede hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Así como hallamos el mínimo común y el máximo común de números enteros, se puede hallar de las fracciones también, ¿no? Por ejemplo, a ver. Voy a poner 3 fracciones acá, la que se me antoje, que tienen que ser irreductibles. Irreductibles, por ejemplo, 3 sextos. 5 quinceavos. No, irreductible sería 5 octavos. 1 más, 9 quintos. Ya está. Ahí tengo 3 fracciones irreductibles. Quiero hallar su máximo común divisor.
Acá me dice que tengo que hacer, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, a ver, ¿a qué sería igual el máximo común divisor de 3 sextos, 5 octavos y 9 quintos? A ver, Nicole, ¿a qué sería igual eso? Al mínimo común de 3, 5 y 9. Al máximo común divisor de 3, 5 y 9. Al mínimo común divisor. 3, 5 y 9. Sobre Sobre el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 5. 6, 8 y 5. Ya está. Continuamos. ¿Quién es el máximo común divisor de 3, 5 y 9? No, no. Mínimo común múltiplo es 45. Ah, ya, el mínimo común es 45. 45. No. No, tampoco. El mínimo común múltiplo no es 45. El máximo común divisor es 9. Tampoco. El máximo común divisor no es. Máximo No. común de usuario es 3. Tampoco. Oye, ustedes se han olvidado. Mira, la clase pasada no ha sido máximo común, mínimo común. ¿Qué pasó? ¿Cómo se halla el máximo común divisor? A ver, Katherine, hazme acordar. No sé hallar. Quiero hallar el máximo común divisor de ellos. ¿Qué cosa se hace? Se busca sus divisores comunes. Comunes. ¿Tienen algún divisor en común? No. No. Eso quiere decir que son PESI. No tienen divisores comunes. Y si no tienen divisores comunes, ¿cuál es su máximo común divisor? 135. What? ¿Uno? 1 es 1. Ya, ahora el mínimo común de 6, 8 y 5. Ya, saco mitad. Ahí sí no interesa que sean todos, ¿no? 3, 4 no tiene. Mitad. 3 no tiene. 120. 120. 120. 120, listo. O sea, ¿quién es el máximo común divisor de esas 3 fracciones? Es un 120avo. ¿Ves? Se puede llegar al máximo común divisor. ¿Y se acuerdan qué significaba el máximo común divisor? Significa que este numerito es el mayor número que los divide exactamente a ellos. Que los divide exactamente, quiere decir que sale un número entero. Si yo divido 3 quintos entre un 20avo, un 120avo, me tiene que salir entero. ¿No? Bien. Y si yo quiero hallar el mínimo común múltiplo, ¿cómo se hace? A ver, Ariana. ¿Cómo sería el mínimo común múltiplo de 3 quintos, o de 3 sextos que diga, 3 sextos, de 5 octavos y 9 quintos? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo, Ariana? El MCM es 3, 5 y 9. De 3, 5 y 9. El mínimo común múltiplo de 3, 5 y 9, ¿ya? Y Y sobre abajo, sobre el MCM es 6, 8 y 5. el máximo común divisor, Ah, ya, de 6, 8 y 5. 6, 8 y 5, ¿ya? ¿Quién es el mínimo de 3, 5 y 9? No. Ujú, 45. 45. 45. Están ayudando, 45. ¿Y quién es el máximo común divisor de 6, 8 y 5? 1. 1. O sea, ¿cuál es su mínimo común múltiplo? 45. 45. Ya, ¿y qué significa ese 45 con respecto a estas 3 fracciones que tenemos acá? ¿Qué significa esto de esto? Significa que él es el menor número que los contiene exactamente a cada uno de ellos. Quiere decir que si yo multiplico a él por algo, por un número entero, me va a salir 45. Si él lo multiplico por un número entero, me va a salir 45, ¿no? Eso significa. ¿Ven? Entonces, ahora, ¿cuál es la manera práctica de aprendérselo esto de memoria? Facilito. Si quiero hallar el máximo común divisor, hallo primero el máximo común divisor de sus numeradores. Y abajo el otro. Y si quiero hallar el mínimo común múltiplo, primero el mínimo común múltiplo de sus numeradores y abajo el otro.
Y se acabó, eso me lo aprendo de memoria. Fáciles. No tienes que olvidarte de nada, ¿no? Entonces, hasta aquí llega nuestra clase de hoy, chicos. Si tuvieran alguna pregunta, me la hacen. Si no, ahí quedaríamos. Profe, Aló. ¿por qué dice 1 ahí? ¿Por qué era 1 ahí? Ah, porque su máximo común divisor es 1. Pues no se puede ser el máximo común por el método que hemos hallado. Va a salir 1. ¿No? O sea, regresen al tema del bimestre pasado, o el mes pasado, me parece. Y ahí le enseñamos a hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Ahí está toda la teoría y te explico cómo se halla cada uno. ¿No? Acá sale 1 porque esos numeritos que está acá son PESI. Y hay una propiedad que dice que cuando los números son PESI, su máximo común divisor es 1. No tienen otro, es el único común que tienen. ¿No? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. ¿Listo, chicos? Hoy día sí han participado todos. Así deben participar de todas las clases. No solamente moviendo la cabecita como a mi perrito, ya le dije yo. ¿Sí? Bien, entonces ahí nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Arreguá. Bye, nos vemos.